El bosque es nuestro mercado, es nuestra farmacia, es todo, afirma una mujer de la etnia Yanesha luego de que la tala ilegal, el cultivo de coca, la pequeña agricultura que tumba masa boscosa o la siembra masiva de palma aceitera afecta a los bosques amazónicos donde habitan. Así como esta mujer de una comunidad originaria del Perú, existen muchas poblaciones indígenas que están sufriendo injusticia al infringir sus derechos con la reforma de una ley y alentar a la deforestación. El narcotráfico, la tala y minería ilegal son las actividades económicas que más han afectado a los bosques amazónicos. La zona más afectada de estos bosques fue en Amazonas y San Martín, donde se vio con más intensidad la minería ilegal, sobre todo en la parte norte. Casi 6.000 hectáreas fueron deforestadas en la región Amazonas, pertenecientes a la comunidad nativa, según un reciente estudio sobre la pérdida de bosques a cargo de Oxfam, Perú. Las poblaciones nativas amazónicas son otro agente afectado. Julio Kosurichi, dirigente de AIDESEP, lamenta que haya colonos que ocupan sus territorios para hacer agricultura, a los cuales rápidamente les dan un certificado de posesión, mientras que a los indígenas, cuando solicitan la titulación de sus tierras, para evitar que esto siga ocurriendo, no les hacen caso. Con esto, se fomenta no solo la tala indiscriminada, sino también cómo los colonos se aprovechan y se unen a organizaciones criminales para mayor magnitud de actividades ilegales. Con los pueblos indígenas sin protección, vulnerables y con miedo de perder sus tierras, ¿quién sino el Estado los defenderá? Algunas actividades económicas que se dan a partir de la explotación de los bosques de San Martín y el Amazonas son principalmente la tala y minería ilegal. Por ende, tenemos la ley número 27506 que designa lo canon como la partición efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales, del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado, por la explotación económica de los recursos naturales. Es por ello que el canon forestal designa según la Constitución que el uso de las áreas territoriales del gobierno sean otorgadas con concesiones, autorizaciones y o permisos, conforme a la Ley 27308. Sin embargo, la tala ilegal no cumple con el canon forestal, infringiendo la política y ley peruana, ya que en los bosques amazónicos causa degradación del bosque porque reduce su capacidad para producir bienes y servicios al usarlo excesivamente, convirtiéndose en recursos no renovables. Por lo tanto, el bosque ya no funciona bien y podría llegar a perderse por completo, cayendo en deforestación absoluta. La causa de estos problemas ilegales son los altos precios de la madera en el mercado nacional e internacional, la limitada fiscalización y los altos niveles de corrupción incentivan a estas actividades, como la modificación de la Ley 29763. En relación con la minería ilegal y el canon minero, es que en el Amazonas la infracción que ha tenido la minería ilegal al extraer, explorar y explotar los recursos minerales que se lleva a cabo sin permiso estatal en zonas prohibidas y con instrumentos y materiales no permitidos ha sido el principal motivo de cómo organizaciones criminales se centran en estos lugares para hacer actividades ilegales. En el canon minero, los recursos y las regalías mineras se destinan principalmente a las funciones de educación, cultura, deporte y saneamiento, con el impuesto a la renta que las empresas mineras pagan al Estado por el aprovechamiento de los recursos minerales. Ahora bien, podría existir una ley que establezca los derechos y deberes principales en relación con el patrimonio forestal y de fauna silvestre del Perú, pero la reciente propuesta de modificación del Congreso cambia el panorama completamente, al ser aprobada ya por el Poder Legislativo. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ley número 29763, establece los derechos y deberes fundamentales relacionados con el patrimonio forestal y de fauna y dispone que toda persona tiene el derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los instrumentos de planificación y gestión del territorio. Pero la modificación tiene el fin de promover la deforestación y facilitar el otorgamiento de derechos sobre los bosques a favor de terceros. Esta modificación pone en peligro los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía e ignora los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales.
Ante esta ley denominada Ley Antiforestal, que busca facilitar procedimientos de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor, lo cual permitirá legalizar actividades agrarias sin el uso técnico necesario, más de 10 ciudades del Perú expresaron su rechazo. ¿Será esto suficiente? Se necesita poner mejor énfasis en las propuestas que plantea el Congreso con un mayor filtro que no infrinja la protección de nuestro patrimonio cultural, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si es necesario, salgamos a las calles a hacer protestas por el cambio de esta ley, ya que no cuida ni protege para nada nuestras áreas naturales. Pongamos mejor atención a las personas que van a administrar nuestra nación, que realmente les importe el patrimonio natural, ambiental y la inmensa biodiversidad que tenemos. Pero si seguimos así, podremos usar la palabra teníamos.